Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y claro, tenemos que hablar de nuestra querida independencia, porque se acerca la fecha y fue un hecho que marcó un antes y un después en nuestro país. Y vamos a hablar absolutamente de todo, porque mucha gente confunde el Día de la Independencia con la Revolución. Porque mucha gente dice, bueno, si en 1810 fuimos libres, fuimos independientes, ¿qué diferencia hay entre autonomía y soberanía? Bueno, vamos a indagar con grandes especialistas esta noche. ¿Querés comunicarte con nosotros? Dale, hacelo como todas las noches a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600 y también a través de nuestra zona digital @Replay Contenidos. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter y también en nuestro canal de YouTube. Si te perdiste algún programa y querés volver a verlo, dale, Replay Contenidos. Que se abra panel porque voy a recibir a mis invitados de esta noche. Voy a recibir a ella. Ella es Bettina Tamioso, licenciada en Historia. Bettina, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Es un placer tenerte. ¿Hace Igualmente. cuánto que no te veías? Un año, me decías. Un año, casi Pero un usted año. cada vez más joven, cada vez más... Ay, pero gracias. espléndida. Divina. Voy a recibir también a Ignacio Giacajaglia. ¿Está bien? Giacaglia. Ahí está Giacaglia. Ah, le hice una A de No hay problema, no hay problema. Profesor de Historia. Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo estás? La primera Mucho vez en No gusto. Culpes. Sí, primera vez. Ahí está, bienvenido. Y nuestro querido ya amigo de la casa, Rodrigo Quiroga. ¿Cómo estás, profesor de Historia? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, vamos a arrancar, ¿no? Esto de que hablábamos de por ella muchos se nos confunde entre revolución, ¿no? Y independencia. Mucha gente dice, bueno, en 1810 fuimos independientes, fuimos libres, pero hay una diferencia entre autonomía y soberanía. Hay una diferencia entre los dos hechos históricos. Eso, claro. Igualmente esto corresponde a toda una tradición histórica que es como nos enseñaban la historia en su momento. Hoy lo que nos queda claramente, o pretendemos entender, es que el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, en junio para Mendoza, marcó un inicio de ese proceso hacia la independencia, porque quienes formaban esa primera junta, tanto allá como quienes van a adherir a ese proceso revolucionario, son criollos, que marca la gran diferencia con los primeros puestos de gobierno que se da hasta ese momento. Y en 1816, es decir, 6 años después, ese camino que se había iniciado en 1810, aunque esa junta va a ser en nombre del rey cautivo, en 1816 se declara la independencia. Y esa declaración de la independencia está absolutamente ligado con situaciones que se van a dar en Europa, porque en Europa se ha producido la restauración monárquica, Fernando VII vuelve al trono de España y se inician acá las luchas por la independencia. Claro, y vieron que por ahí da la sensación, esto me ponía a pensar antes de armar el programa, digo, me da la sensación que se le da mucha más bola al 1810, ¿no? Esto de los pastelitos, el locro, los festejos, todo, que a la misma independencia. Digamos, cuando fuimos independientes en esta época, donde habría que, no sé, obviamente que es muy subjetivo lo que voy a decir, pero por ahí festejarlo mucho más. ¿O no? Bueno, somos una de las pocas naciones que festeja las dos fechas así con tanta énfasis, pero hay más énfasis es correcto, en esta, ¿no? para mí es correcta la apreciación que vos tenés, que hay mucha énfasis en 1810, porque además el término es como mucho más fuerte, Revolución de Mayo. Entonces, cuando uno está frente a los alumnos y tiene que explicar el término revolución y explicar qué significó ese contexto en 1810, es donde uno empieza a entender o da a entender cuál es la diferencia entre ese proceso y 1810. Pero la declaración de la independencia es el 9 de julio de 1816. Es decir, que entre el 10 y el 16 aún dependíamos de la corona española. Son 6 años y además, y me imagino, voy a ser muy, muy vulgar, ¿no? Para decirlo esto, pero también un poquito para llevarlo a tierra, pero digo, el cagazo de todo, decir, bueno, regresó Fernando VII, hay que empezar a apurar porque si no, esto vuelve a ser parte de España. Bueno, el cagazo, como vos lo decís, de algunos. Sí, de algunos, de algunos, porque hay otros que realmente querían depender por cuestiones económicas, principalmente, seguir dependiendo de la corona española. Entonces, es ahí donde uno tiene que empezar a revalorizar determinadas personas que trabajaron por esa independencia, porque fueron épocas de mucha convulsión. De muchas traiciones también. Incertidumbres, claro, porque algunos querían la independencia, pero había que ver de qué modo, cuál era el modo de triunfar, el modelo a seguir para triunfar esa independencia.
Hay que recordar también las revoluciones del siglo XVIII. Ay, chicos, no los dejo hablar. No, por favor. Vamos a abrir el problema, estamos escuchando. Las revoluciones del siglo XVIII, sí, principalmente la Revolución Francesa, que es la que da el modelo a seguir en cuanto a esa libertad, independencia, hermandad. Entonces son todos conceptos que se aplican a partir de 1816, podríamos decir. Si bien las ideas están dando vueltas, el primer paso material de esa idea es la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1816. Perfecto. Ignacio, ¿por qué Tucumán? ¿Por qué se elige Tucumán específicamente? Y mira, Tucumán se elige más que nada por una cuestión que deciden instalar el Congreso ahí, por una cuestión que decidieron, el edificio justamente se instala ahí para poder hablar un poco del tema de elegir un lugar central, ¿sí? En el centro de lo que era el territorio del ex virreinato, y donde, bueno, evidentemente deciden juntarse ahí los congresales para poder debatir este tema de la independencia, ¿sí? Igual era un lugar complicado porque se tenía mucho miedo de que desde el norte, desde el Alto Perú, llegaran expediciones españolas y pudiesen dar por tierra con toda esta cuestión, claro, ¿sí? Pero evidentemente ahí nace la cuestión del Jardín de la República, donde, bueno, tiene todo ese simbolismo importante, donde, bueno, después nos acostumbramos a ver todos en la primaria o en la secundaria la famosa casita de Tucumán, donde se hace famosa esa cuestión, ¿sí? Pero, bueno, había mucho riesgo y mucho miedo por el temor de que esa reunión se diese por destruida por la cuestión del miedo que haya que llegasen tropas desde el norte, ¿sí? ¿Quién decide esto de, bueno, 2 representantes por provincia para determinar, ¿no?, esto de la independencia? Sí, hay una asamblea electoral que da de Buenos Aires establece. ¿Se llamaba diputados en ese momento o se llamó después diputados? No, diputados. Diputados. En ese momento ya es con el nombre de diputados. Sí. Ya Ya cuando nombre. asume Álvarez Toma como director interino en el 15, director interino supremo del directorio, perdón, lo que hace es enviar circulares a todas las provincias para que envíen diputados. Y ya hay problemas dentro de las Provincias Unidas porque se establece que hay que mandar diputados cada 15.000 habitantes. Y la realidad es que la provincia de Buenos Aires en este momento, y continúa hoy estando, sigue siendo lo mismo, tiene más cantidad de habitantes, entonces van a mandar muchos más diputados. Entonces todas las provincias, incluso San Martín acá en Cuyo, están en contra de esta decisión, pero terminan enviando esta cantidad de diputados. Lo que termina sucediendo es que los envían ya a principios de enero, empiezan a llegar a Tucumán y el 24 de marzo empiezan las sesiones. Pero desde el inicio ya el tema de los diputados tiene sus conflictos, porque en el norte los salteños están enojados con los jujeños por el tema de la elección de los diputados. Había muchas diferencias regionales. Muchas diferencias regionales. Por ejemplo, Córdoba hasta el último momento no sabe si enviar diputados porque está dentro de la Liga de los Pueblos Libres, que pertenece a la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, que están dentro de la égida o dentro de el mando artiguista, que no van a mandar diputados, por ejemplo. Exacto, no los Entonces, el Congreso en sí inicia ya con conflicto. Acaba Álvarez y Godoy Cruz, ¿no? Acá va Juan Agustín Maza y Tomás Godoy Cruz. Godoy Cruz, Y perfecto. por San Juan va Santa María de Oro y La Prida. Esta independencia estaba declarada en 2, estaba en quechua y en aymara, ¿no? Y en Aymara. No hay más, sí, los dos idiomas. Sí, ¿Por es la qué? intención sobre todo de lograr también el adepto el adepto y sobre todo que se incluyan dentro de la revolución o de la política independentista a los grupos altoperuanos, que también van a mandar diputados, por ejemplo. Si uno se fija también, no solamente es la Declaración de la Independencia lo que se firma ahí. También uno se pregunta, bueno, ¿qué forma de gobierno o quién vamos a elegir para que rija los destinos de este territorio? Incluso mucha gente por ahí no o ignora o no conoce que 2 de nuestros máximos próceres, Manuel Belgrano y José de San Martín, apoyan una candidatura de un Inca, ¿sí? Más que nada por un principio de legitimidad. ¿Qué pasa? La Santa Alianza, que está en Europa en ese momento, que son donde se nuclean los vencedores de Napoleón, ¿sí?, empiezan a defender una idea de una monarquía constitucional, ¿sí?, a lo tipo inglés, ¿sí? Y ese principio de legitimidad entendían muchos diputados en el Congreso de Tucumán que qué mejor legitimidad que ocupe el puesto alguien de la casa de los incas, ¿sí? Tomás Godoy Cruz no la va a apoyar, ¿sí? Manuel Belgrano sí, o
hay otros diputados como Anchorena, que por ahí va a tener declaraciones en contra de esto. Pero bueno, también van a haber en juego diferentes intereses, como decía bien Bettina, que van a entrar en juego, ¿sí? Y se van a decir otras propuestas, como por ejemplo lo que es el tema de la candidatura de un príncipe francés o un príncipe portugués. Y lo que uno quiere llegar a todo esto es que, aparte de una declaración de la independencia, también se busca buscar una forma de gobierno o que alguien ocupe ese cargo político. Porque prácticamente quedábamos huérfanos al prácticamente perder lo que era el dominio español, ¿sí? Ya básicamente se buscan hablar otras posturas y proponer otras perspectivas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con el cruce de los Andes? ¿Fue fundamental esta independencia también Sí. para, Sí. para este hecho? Sí. Sí, creo Vamos, que ya, no, por favor, porque yo hablé, claro. así que... Bueno, Me primero, encanta tener tres historiadores. primero reforzando un poquito lo que dijo Ignacio, sí. en cuanto al lugar de donde se da el Congreso, también era quitarle un poco ese poder que tiene históricamente Buenos Aires, porque es la ciudad, el puerto, el que comercializa con el exterior, el que tiene el vínculo con el exterior, entonces llevarlo al interior tenía que ver con eso de centralizar un poco. Y como él bien dijo, donde se produce el Congreso es un valle. Eso a nivel de táctica militar protege mucho más a los congresales. Es decir, Sí. hay que tener en cuenta que el camino desde cualquier lugar del país hacia la provincia de lo que hoy es Tucumán era varios días, varias semanas. Entonces eran momentos de mucha convulsión política y de muchos intereses que se ponían en juego. Me olvidé la pregunta que me hiciste. No, sí, el cruce de los Andes. El cruce de tema, los Andes. Bueno, fundamental, digo, la independencia para el cruce de los Andes. era fundamental. Nosotros digo, como argentinos, o San Martín, pensó, junto con otras próceres de esa época, en una independencia de toda América. Y él, al hacerse nombrar gobernador, intendente de Cuyo, hacerse nombrar fue una cuestión estratégica. Desde acá poder ir hasta Chile, de Chile tener refuerzo y llegar al Alto Perú, al virreinato, del virreinato del Río del Perú, que era el bastión español, es decir, venciendo el virreinato del Perú, era como lograr esa independencia de América. Por supuesto, en esto va a ser fundamental la labor de Simón Bolívar en el norte de América del Sur. Entonces, la declaración de la independencia acá era como el primer paso, es decir, yo puedo ir con mi ejército independiente, no puedo ir con un ejército monárquico a vencer a la monarquía. Entonces, era fundamental justamente declarar la independencia, donde San Martín apoya fervientemente esa declaración de la independencia y, como dijo Ignacio, hacer referencia a esa forma de gobierno que íbamos a tener posterior. Aparte, con respecto a la forma de gobierno, se apoyaba mucho la idea de una monarquía atemperada por el hecho de conseguir reconocimiento de otros países, especialmente de Europa. Sí, conseguir ese apoyo y ese reconocimiento internacional para poder visibilizar lo que era la independencia y empezar el camino de nuestro país como una nación independiente. ¿Sí? Por ahí uno se remonta también a lo que dice el himno, justamente donde dice... cuando todos saludan a los libres, ¿sí? a la Argentina como un país libre más. ¿Sí? Justamente con esa necesidad que tenían los congresales de poder entender y lograr ese reconocimiento a nivel internacional. ¿Por qué? Porque la Santa Alianza lo que buscaba era que no exista el término república, porque era muy asociado a Napoleón. ¿Sí? La república se asociaba con algo anárquico, convulsionado. ¿Sí? Y la idea de la monarquía, bueno, era justamente la más apta para estas tierras. El orden. Exactamente, el orden. Claro. Sí, y otra cosa también que decían, el tema de cómo lograr la legitimidad a nivel continental, es la declaración misma de la independencia no declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Es decir, con la idea de lograr esta idea continental o sudamericana de hermandad y también de independencia misma. Me imagino, voy escuchándolos y también voy a intentar meterme un poquito en esa época, ¿no? Y en esta desesperación de realizar esta estrategia de la independencia antes que Fernando VII retomara o intentara recuperar tierras que les pertenecían. Cuando le hacen este jaque mate, entre comillas, de acá, ¿no? ¿Qué pasa allá? ¿Hay consecuencias?
Sí, a ver, Sí. Fernando VII ya vuelve hacia 1814 al trono. Caído Napoleón, vuelve y se restaura, como dice muy bien Ignacio, el tema de la Santa Alianza, de la idea de establecer las monarquías absolutas y recuperar los territorios que se estaban perdiendo con estas revoluciones que se estaban dando en las colonias, en este caso América. Lo que va a hacer ahí inmediatamente Fernando VII es mandar una expedición bastante importante a recuperar estos territorios que están revolucionados. Lo que va a suceder es que el territorio del Virreinato de Río de la Plata, las Provincias Unidas en este caso, perdón, va a hacer un movimiento muy rápido que es tomar Montevideo. En este caso lo que hacen es para que no envíen tropas a esa zona. Entonces las tropas se van a dirigir sobre el norte de Sudamérica. Y de ahí empiezan a tomar todo lo que sería Nueva Granada, lo que sería Quito. Desde Alto Perú se toma Chile y también la zona alto peruana. Entonces, es decir, Argentina hacia 1816, el territorio se encuentra en una zona Hackeada. básicamente rodeada. Porque Hackear, rodean, claro. exactamente. Se declara la independencia, ¿no? ¿Cambia inmediatamente el contexto de nuestra sociedad o esperamos un poquito más para ver los resultados? No, Y se espera Se espera bastante más. más. Ajá. Sí, sí, sí. Porque la forma de gobierno que teníamos en el momento de declaración de la independencia era un director supremo y con provincias con referentes, digamos. Y a partir de 1820, que es la batalla de Cepeda, entramos en un periodo de anarquía, podríamos decir, a nivel central, sino que hay gobiernos provinciales, es el periodo de las autonomías provinciales, que ese periodo se va a extender hasta 1853 con la batalla de Caseros, montón. muchísimo, Muchísimo tiempo. el dictado de la Constitución, y recién llegamos a ser un país unificado en 1861 después de la batalla de Pavón con los gobiernos liberales de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Es decir que O sea, que hay una faltaba generación que no muchísimo. vivió... Faltaba No, muchísimo. Fue un O sea, desde la- proceso bastante claro. largo y extenso Bastante donde se largo. gestiona, donde se cristaliza toda esa idea. E incluso no se puede la idea en una nación, porque había muchos localismos, muchos intereses provinciales que rivalizaban, incluso, como bien decía Bettina, con el tema de un centralismo, ¿sí? Buenos Aires va a ser protagonista en muchas etapas de nuestra historia. Y todavía va a haber una falta de unión y de considerarse como una nación propia, porque había muchos localismos, como dije recién, que abogaban por diferentes intereses o preceptos. ¿Sí? De hecho, una vez que se declara la Constitución en 1853, que es la ley básica de cualquier Estado, que es la norma fundamental, Buenos Aires se separa. Entonces, entre 1854 y 1861, Buenos Aires va a estar separado del resto de la Confederación. Es decir, que había como dos naciones en Claro, una. dos pues. estados Claro. paralelos en uno mismo. O sea, ¿Quién representaba a uno y a otro? Y por un lado tenemos a la Confederación Argentina, que la representa todos los territorios argentinos, excepto Buenos Aires, que está al mando al principio de Urquiza y después va a ser Derqui. Y por el otro lado tenemos la provincia de Buenos Aires como Estado autónomo, que está representado con la cabeza con Mitre, sobre todo, y también Alsina. Son las figuras más importantes. Ajá. Y luego de la batalla de Pavón va a suceder la unificación total del territorio argentino ya hacia 1861-1862. de hecho, la batalla de Pavón viene a simbolizar justamente esa unión. Ya se deja de lado nombrar el Estado de Buenos Aires por un lado y la Confederación. ¿sí? Incluso ahí ya se empieza a hablar de República Argentina, porque antes se cual. hablaba de nación o de las Provincias Unidas. Entonces, la República Argentina como título está ya del 61, 60. Bien. Y mientras todo esto estaba sucediendo, ¿no? en el país, ¿qué pasaba puntualmente en Mendoza? ¿En cuánto tuvo efecto? También En que, de Estamos todo lo hablando que hemos hablado de la época. 1816, digo, cuando se empieza a declarar la independencia. ¿Qué pasaba con Mendoza? Y después, si tuvo que esperar tanto como Buenos Aires o más todavía. Primero que son procesos que se dan paralelos Todo, a nivel nacional. a nivel nacional. Es decir, hoy nosotros lo estudiamos de forma separada, pero tenés que entender que es momento todo. claro, que es un paralelo. Pero en Mendoza principalmente está preparando el Ejército Libertador, es decir, ese, digamos, que es el eje fundamental en donde gira San la Martín historia. estaba con ese proyecto, digamos. Sí, Claro. sí. Además, ese proyecto involucra a toda la ciudadanía mendocina. Es decir, Mendoza tiene un antes y un después a nivel poblacional y demás a partir de la formación del Ejército de los Andes. Como recién dijimos, en 1814, cuando él es gobernador intendente de Cuyo, no es algo al azar, es parte de un plan
Y ese plan involucra la formación de un ejército de la nada, podríamos decir, donde no solamente trabajó Mendoza, San Juan, San Luis y demás, sino que también hubo una ayuda desde Chile, porque, como recién hacíamos referencia, la propuesta era liberar a toda América del Sur. De hecho, hay versiones que vinculan el plan de San Martín no con un plan propiamente hecho por él, sino por el famoso plan Maitland, ¿sí? Que lo elabora un escocés. Los ingleses a nivel general son enemigos históricos de los españoles, y se hablaba justamente de un plan que San Martín, según cuenta esta versión, lo conoce en Europa, que era justamente el plan de este escocés Maitland de poder tener un centro de armado y reaprovisionamiento en Mendoza, ¿sí? Liberar por la cordillera, pasando la cordillera a Chile, y después por mar, que es donde actúa Cochrane, ¿sí? Después, posteriormente, liberar el bastión, como bien dijo, el bastión del poder español, donde ahí básicamente se concentraban todas las fuerzas que venían desde el continente europeo, ¿sí? ¿Miranda qué función cumplía? Miranda, Miranda. ¿el talón del venezolano? Sí. Sí, venezolano. Sí, venezolano. Bueno, Miranda está más vinculado a la idea de que él apoyaba mucho la intervención británica en el tema de conseguir un aliado para contrarrestar a los españoles, ¿sí? Miranda creía que era un país que, al ser históricamente rival de España, podía de alguna manera ayudarnos, ¿sí? La cuestión es que, bueno, Inglaterra, sobre todo el Imperio Británico, tenía otros intereses, ¿sí? No buscaba la liberación propiamente dicha de estos territorios, sino también tener una influencia y un peso muy grande en estos territorios. De hecho, después se habla que de nuestra independencia de España pasamos a una especie de dependencia económica con Gran Bretaña, ¿sí? Bien. Pero Miranda justamente defendía esa idea de la intervención de Gran Bretaña en ese sentido. Acá cabe Sí. aclarar un poquito que ten en cuenta que Gran Bretaña ha sido la iniciadora de la revolución industrial y para esta época es la gran dueña de los mares. Entonces justamente necesitaba a nivel económico tener naciones o países que ayudaran a ese proceso de industrialización. Y es cuando nos convertimos en muchos casos proveedores de materia prima. La relación entre San Martín y Godoy Cruz, Rodri, ¿cómo La relación de San Martín con Godoy Cruz está, era? está muy bien explicada en las mismas cartas que existen. Es una relación de amistad, de fraternidad, de mucha confianza. E incluso Godoy Cruz va a ser como un operador político de San Martín dentro del Congreso. Va a ser la persona que va a mandar y comunicar el mensaje a los demás congresales sobre la postura de San Martín y sobre la presión de San Martín de llevar a declarar la independencia lo más rápido posible para él poder llevar a cabo su plan continental. Entonces, la relación de Godoy Cruz y San Martín va a ser muy unida. Perfecto. En este caso, Belgrano, ¿cómo estaba parado en esta época? Belgrano es lo que te Sí. respondió Ignacio recién, que cuál era el papel de él a que apostaba a esta monarquía de origen indígena. Belgrano había sido una persona que había participado de una manera muy activa como jefe de los ejércitos del norte, había sido diplomático en el 15 con Rivadavia y había conocido en el 15, hacia 1815, todo el proceso de restauración monárquico. Entonces él, cuando vuelve, es invitado por dentro del Congreso para participar de las sesiones. E incluso hay una sesión especial que es una sesión secreta, porque habían sesiones públicas y secretas, que va a ser la del 6 de julio. Ahí el 6 de julio les comenta a los congresales que lo que está sucediendo en Europa. Es decir, están volviendo las monarquías, necesitamos declarar la independencia lo más urgente posible y empezar a establecer una forma de gobierno. Por eso también se le atribuye una famosa frase que él dice: bueno, vengo de Europa y lo que está de moda en Europa es monarquizarlo todo, ¿sí? Exacto. Justamente él trae esa idea y trae esas noticias. O sea, el que traía las noticias frescas de Europa era Belgrano, ¿sí? Era una voz central justamente en el Congreso de Tucumán. Excelente. Qué bueno, qué pantallazo que tuvimos ¿no? Un ping-pong así rapidito y tres grandes especialistas como ustedes. Gracias por simplificar la historia, que siempre digo y agradezco. Y me encanta este programa porque eso, simplificamos la historia. Por esa historia que a veces no la entendíamos en el secundario y decíamos por qué esto y por qué lo otro. Bueno, la simplificamos con ustedes tres que tan bien saben explicar. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos por dar Gracias a vos. difusión a esto, Ah, que me justamente. encanta. Yo aprendo Bueno. con ustedes, Bueno. con todo. Estoy aprendiendo. Mira, Bueno. si bien uno conocía la historia, pero profundizamos mucho más con ustedes.
ustedes que tienen, se nota que tienen pasión al contarla y es como charlar de la vida. Estamos charlando del 9 de julio como si fuera, mira, la vida de ustedes. Hay muchas horas de estudio detrás, pero Muchas. la verdad que sí, es hermosa. La historia argentina tiene sus particularidades Total. y sus distintos hilos de dónde tirar para poder entenderla un poco mejor. No, más que lindo, no sé si les pasó a ustedes, pero qué lindo cuando a medida que uno va creciendo, cada vez se va, a los que no estudiamos historia, ¿no? Pero la tuvimos muy breve en el secundario o en la facultad. Digo, a medida que uno va creciendo, vos decís, bueno, y esto, nace acá y esto de Claro. acá, y uno va como, es un rompecabezas que vas Relacionando. como, Sí, que lo claro, lo vas armando. uniendo. Digo, qué Ujú. increíble, todo esto se debe a esto y esto al otro, y cada vez uno se interioriza mucho más acerca de nuestra historia, que es lo que debería pasar, Exacto, ¿no? y aparte Ujú. uno enseñar la historia, lo que busca también es despertar el interés a los chicos, ¿sí? Total. Para que entiendan el porqué de cada fecha, ¿sí? Ujú. Darle un sentimiento patriótico, nacional, que los chicos sepan bien qué se festeja en cada fecha o qué se conmemora y el porqué, ¿sí? Total. Nosotros, bueno, tenemos más datos porque nos dedicamos a esto, Total. pero está bueno también despertar el interés a los chicos y que se motiven al conocer la historia de su país, sobre todo. Muchas gracias. No, por favor, Gracias a vos. vos. A ustedes están en casa, muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un hermoso fin de semana. Chao.